El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Golpe a Golpe. Golpe a golpe, buenos días. Hoy es jueves 10 de enero de 2019 y estaremos trabajando para ustedes en la dirección general de la estación Jaime Nestar, en la gerencia de producción Willy Sarcaya, en la producción de este espacio Jackson Vargas y Marilia García, en los controles estará César Arteaga. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales por @RCR750 y vernos a través de rcr.tv, la radio que se ve. Es impresionante hoy ver la soledad del centro de Caracas, totalmente sola. Bueno, hay que recordar aquellos tiempos algunos de cuando habían otro tipo de manifestaciones. Y queremos hablar de unas noticias rápidas, de manera rapidita, que está relacionado con, están publicadas en Costa del Sol. Nos llamó mucho la atención lo de la celebración con una garota en el Hospital Universitario de Caracas, ahorita en diciembre de 2018. Bueno, imagínense un hospital, un subdirector bailando eso, ¿no? También está lo de los 5 funcionarios del 6CPC detenidos con 209 kilos de cocaína en Maturín, y nos llama mucho la atención que un alta funcionario del gobierno, la vicepresidenta, habló de la situación de algunas personas que estaban siendo solicitada en los Estados Unidos, y ni siquiera hizo un aparte para decir que aquí sí iba a haber una averiguación a esas personas, por lo menos para saber si es verdad lo que hizo los Estados Unidos. Y en línea tenemos a Milos Alcalá, embajador de Venezuela ante la ONU, y con él vamos a conversar sobre la situación internacional del país. Buenos días, Milo, un placer saludarte. Muy buenos días, Fran, muy contento de estar en tu programa. Ajá. Milo, ustedes tú con otros 2 embajadores de Venezuela ante la ONU plantearon, le mandaron una carta a la Bachelet para que postergue su visita a Venezuela. Entonces nosotros queríamos saber ese planteamiento que ustedes hacen, y si ese planteamiento también se lo van a presentar a la gente de la OEA, porque hay una reunión hoy para que lo incluyan dentro de los acuerdos. Le digan a la Bachelet que no venga, porque ustedes están diciendo que no hay condiciones en este momento para que ella venga a ver la situación que se vive en el país. Así es, Fran. Bueno, la situación, la comunicación tiene 2 partes, ¿no? La primera, reiterar la posición de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas sobre el tema de violación de derechos humanos, de tortura, los diversos comités que ya el predecesor de Michelle Bachelet, el embajador Hussein, había tramitado y solicitado que una comisión del Alto Comisionado de Naciones Unidas pueda in situ ver la dramática situación que nosotros tenemos en materia de derechos humanos. Ha sido una serie de posiciones no solamente a nivel del Alto Comisionado, sino inclusive a nivel del Consejo de Derechos Humanos. O sea que nosotros reiteramos la importancia de que las Naciones Unidas vean, constaten esa dramática situación. Pero, de nuevo, como uno conoce la mala fe del gobierno, porque el gobierno es muy bueno para lo malo y muy malo para hacer el bien, invita precisamente a Michelle Bachelet a partir del 10 de enero. ¿Por qué? Porque es que hoy el rechazo de la comunidad internacional a este acto fraudulento de juramentación, de pseudo juramentación, de juramentación en vano, rechazado por todos los países democráticos del mundo, el Grupo de Lima, de la OEA, de la Unión Europea y de otras regiones, el hecho de invitarle inmediatamente después, lo que señalamos es que, bueno, ahí va una ilegitimidad, un rechazo a la legitimidad. Y lo que el gobierno va a tratar de manipular
si ella llegara el día 12 a decir, bueno, mire, tan soy legítimo que la ONU me reconoce. Es la mala fe, la utilización de una serie. Entonces, nosotros no decimos que ella no venga, sino que venga en dos condiciones. Una, asegurar que no es una visita de Michelle Bachelet, asegurar que es una visita de Michelle Bachelet con una serie de como realizan, con una delegación como la que realiza normalmente la oficina. Y en segundo lugar, que evalúe la situación del rechazo mundial y hasta que no se clarifique, hasta que no haya una transición, hasta que no haya una situación que nos permita a nosotros seguir adelante, que tome en consideración ese elemento. Pero no es solamente Michelle Bachelet, porque el gobierno ha hecho lo mismo con la Organización Internacional del Trabajo. Y sabemos por los amigos sindicalistas y los amigos empresarios, porque la Organización Internacional del Trabajo es tripartita, que hicieron lo mismo. Se han negado durante años a que viniera una comisión, al igual que la delegación de la OEA o la delegación del Alto Comisionado de Naciones Unidas, y de repente a partir del 10 de enero sí la aceptan. ¿Por qué? Porque están buscando una credibilidad que no tienen, y por eso es que Diego Arria, el embajador Diego Arria, que fue embajador de Naciones Unidas, Víctor Rodríguez, que fue embajador ante las Naciones Unidas en Ginebra, y yo suscribimos esa carta de Michelle Bachelet resaltando la situación de Venezuela en materia de derechos humanos, que es importante la Comisión, pero que no se deje manipular por el gobierno en estos momentos. Que el gobierno lo que está haciendo es una jugada, traerlo después del 10 para que de alguna manera tenga un reconocimiento a nivel internacional por parte de la ONU y por parte de otros organismos internacionales como la OIT. Eso es lo que tú nos expresas. Exactamente, eso es lo que nosotros resaltamos. Mira, Milos, también hay una situación un poco compleja y que se entiende muy poco en Venezuela, que está relacionado con que el presidente Nicolás Maduro dio un plazo de 48 horas al Grupo de Lima si no rectifica su posición y tomará crudas medidas, ¿no? Él dice que va a tomar las medidas más crudas y enérgicas que se hayan visto, etcétera. Algunas personas han dicho que el gobierno va a retirar las embajadas, que se va a retirar, bueno, que va a sacar que le va a quitar el placer a los embajadores y va a retirar toda la misión. Entonces hay una situación que no se entiende un poco, que es lo relacionado con algunas embajadas que tienen algunas personas que están asiladas. ¿Cómo quedaría esa situación si el gobierno decide que se vaya todo el cuerpo diplomático de un país, por ejemplo, como el caso de Chile, pues deciden que se vaya todo el cuerpo diplomático? ¿Cómo quedaría el caso de Freddy Guevara? ¿Cómo quedaría él? Bueno, mira, comienzo señalándote lo absurdo de esta diplomacia de confrontación permanente. En primer lugar, una nota diplomática circular. Una nota diplomática tiene que ser una nota de país a país. Tú no puedes hago una circular para 10, para 20, para 100 países y los amenazo. Es decir, una amenaza además absurda e infantil. De hecho, si tú no rectificas en 48 horas, yo tomaré una decisión. Bueno, tú puedes dar 48 horas de lapso por una decisión tomada, pero tú no puedes amenazar que vas a tomar una decisión amenazante. Es absurdo, es infantil, pero eso te refleja el nerviosismo en estas angustiosas horas, y lo hace 48 horas antes porque no quiere ponerse en evidencia hoy, que es un día, se iba a tomar esa decisión, pues no la tomó ayer. Ahora, el otro tema es que se autoaísla. Esto es como un autogol, ¿no? La comunidad internacional, viendo el desastre, la violación de derechos humanos, el colapso económico, el colapso político, el colapso ético, señala que no reconoce al gobierno ilegítimo como democrático. Entonces, y toma medidas para aislarlo. Pero esto es un autogol, entonces él quiere aislarse antes. No se da cuenta de la gravedad. Bueno, estamos conversando con Milos Alcalay, embajador de Venezuela ante la ONU, y tenemos un problema con la línea telefónica. Y bueno, ya regresamos con Milos. ¿Nos estás oyendo, Milos? ¿No estás oyendo? Sí, te oigo. Ok, te oigo. Continúa con
Sí, entonces esto es como una especie de autogol, un autogol en el cual él dice no solamente me van a aislar, sino me voy a aislar yo mismo de la comunidad internacional. Eso es absurdo, porque el tema es que no se ha dado cuenta el gobierno de la grave situación que ha llevado el país, igual que no se da cuenta del grave colapso en lo económico, en lo social. Este es un país que es autista, es un país que tiene una posición de una avestruz, que no se quiere dar cuenta que ese aislamiento lo que hace es perjudicarlo, y que él debería buscar todos los mecanismos para relacionarse con Europa, con otras regiones y otros países democráticos. Entonces es un realismo, y por eso es que el país va hacia el desastre, porque el gobierno no quiere darse cuenta de la realidad y se impone él mismo sanciones en contra. Ahora, estamos conversando con Milos Alcalay, embajador de Venezuela ante la ONU. Milo, ¿a ti no te parece que la inclusión de la situación de la zona en reclamación, el problema con el buque, con la Guyana, pudiera considerarse como como algo que no tenía sentido incluirlo en la declaración del Grupo de Lima que se hizo en estos últimos días? ¿No te Mira, la declaración, sí, la declaración del Grupo de Lima es la declaración del Grupo de Lima. Posiblemente podríamos decir si se incluye o no se incluye, bueno, eso depende de de los países. Allí la demostración más palpable que yo resaltaría es que la diplomacia errática del gobierno, uno con el tema de Guyana, que un día los ama, otro día los odia, un día los amenaza, envía a la Armada, pero al día siguiente dice que quiere dialogar, acepta las reglas de la ONU para ir a La Haya, pero después dice que no las acepta. Es decir, la destrucción de una relación internacional, nos está poniendo en riesgo de perder el Esequibo, porque la traición a la patria no es de la oposición, sino de un gobierno que no quiere darse cuenta que tiene que llevar una diplomacia de Estado. Ahora, segunda reflexión, ¿por qué habla del Grupo de Lima y no habla de CARICOM? Los países del Caribe han tenido una posición todavía más clara, más categórica de respaldo a Guyana, pero como los intereses del Caribe, de Cuba y de las islas del Caribe no le interesa destacarlo, solo te habla del Grupo de Lima, pero no del CARICOM, de los países del Caribe. En tercer lugar, las contradicciones que ha tenido este gobierno es el que está poniendo en riesgo la situación. De ver, América Latina nunca, y es muy buena esa pregunta que tú haces, porque nunca América Latina ha tomado una actitud de estas, sino que, más bien ha estado del lado de Venezuela en la reivindicación internacional. Pero esta diplomacia ha sido tan torpe, ha ofendido tanto, ha llevado tanto que, se solidarizan con Guyana porque no hay diplomacia. ¿Cómo tú quieres que un país en donde lo insultan, que al jefe de Estado lo llaman marioneta del imperio, que le dan los insultos más grandes, vaya a reaccionar y ve que hay una situación de atropello en las fronteras con Colombia, atropello en las fronteras con Brasil, y ve la situación de Guyana como un atropello terminal de Guyana? El tema es fundamental, además, exigen solidaridades, pero no te llaman. En el caso de Guyana hubo una crisis, cayó el gobierno, pero el gobierno entrante, el gobierno llama al gobierno saliente para fijar una posición común. Aquí el gobierno toma decisiones absolutamente contradictorias y no convoca expertos, no convoca internacionalistas, no convoca, sencillamente hacen lo que les da la gana, no planifica cuál es su plan de ruta con la Haya o con las decisiones, y después exige solidaridades cuando ni siquiera consulta con quien debe consultar para fijar una diplomacia de Estado. Es decir, en síntesis, un fracaso de la diplomacia y una contradicción permanente que ha tenido el gobierno, que ha llevado a que América Latina no respalde al gobierno por esa situación tan absolutamente contradictoria. Embajador, y otra cosa que se ve compleja ahorita es la situación de López Obrador con respecto a Venezuela. Parece que está como entrampado ahí, porque dice una cosa, hace otra, y no pareciera que no se encuentra él mismo contento con la forma en que está llevando las relaciones con Venezuela, ¿no?
Así es. Bueno, te señalaría con relación a México, que muchos han dicho que México respalda a Maduro. No es verdad. México regresa a una posición como cuando era del PRI el señor López Obrador. Lo que pasa es que el mundo no es la época de los 70, el mundo ha evolucionado. Y el tema de los derechos humanos, de la democracia, se ve hoy en el siglo XXI de manera muy distinta como se veía cuando él era un militante del PRI. Ahora, la otra situación es la siguiente. México no es solamente el gobierno de López Obrador. Hay que ver la posición que tuvieron los parlamentarios de oposición con la llegada de Maduro, la toma de posesión de López Obrador, que el mismo Maduro no fue a la asamblea donde se juramentó, precisamente prevenido de que iban a rechazar su presencia. Pero además de eso, la presencia en el día de hoy, ¿quién es? Es un ministro, es el mismo López Obrador, ¿no? Es el encargado del negocio, un funcionario diplomático de segunda. ¿Aló? Ah, sí, te estamos oyendo clarito. Un diplomático de segunda, bueno, no lo digo en contra del funcionario, sino que la tradición en América Latina ha sido que venían los jefes de Estado, y aquí hay un ausentismo, con excepción de Evo Morales y del clan de siempre. Mira, esto es una triste, está como la ciudad de Caracas hoy, vacío, tranquilo. Esa va a ser así la juramentación. Sí, estamos conversando con el embajador de Venezuela ante la ONU, Milos Alcalay. Milo, tenemos que ir a publicidad, pero cuando regresemos queremos tocar un tema contigo que parece que bueno, que yo no sé por qué nadie lo ha tocado, pero yo lo voy a tocar, que es la relación con Francia. O sea, el embajador de Francia ha dicho que no va a asistir a la toma de posesión de Nicolás Maduro. Pero me llama mucho la atención porque Francia ha tenido muy buenas relaciones con Venezuela, tanto así con el chavismo, que hay que recordar que el hijo de Chávez, el varón, se refugió en Francia, pues, y creo que hubo un ministro de Relaciones Exteriores que después fue embajador allá. O sea, tenían muy buenas relaciones, negocios comerciales, mandaron cualquier cantidad de gente a estudiar, y ahora esta voltereta me llama mucho la atención. Es que el gobierno francés ha visto que la situación en Venezuela está muy complicada, pero eso nos lo va a responder cuando regresemos de publicidad. Estamos conversando con Milos Alcalay, embajador de Venezuela ante la ONU. Usted escucha Golpe a Golpe por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Conéctese a la emoción del hippismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deportes, 750 AM. Una crónica de la actualidad. Golpe a golpe. Solo por RCR. Estamos de regreso en Golpe a Golpe. Estamos conversando con el embajador de Venezuela ante la ONU, Milos Alcalay, y le habíamos dado una pregunta en el aire, que es la nueva posición del gobierno francés. Y yo comentaba que ahí había unas relaciones excelentes entre el chavismo y por decirlo algo, bueno, el gobierno francés, pues comerciales, diplomáticos, familiares, y ahora de repente el gobierno francés dice, bueno, mira, ni siquiera nosotros vamos a asistir a la toma de posesión. O sea que también ese tiene que ir recogiendo su maleta a países, ¿no le parece, Milo? No me parece. Te voy a decir porque, en primer lugar, las relaciones de Francia con Venezuela no eran con el chavismo, eran con el Estado venezolano.
la presencia de Francia ha sido tradicional. La presencia de Francia ha sido histórica, no solamente desde el punto de vista de las ideas, el pensamiento de Bolívar, la igualdad, la fraternidad, la libertad, sino también a través de la formación permanente de cuadros de diversas generaciones que han visto en París la meca de la formación, por lo que dices tú de las becas, y diversos gobiernos, el plan Mariscal de Ayacucho, el extraordinario aporte de la Venezuela democrática, también tuvo en Francia muchas relaciones. Y las relaciones comerciales no son ideológicas, son relaciones comerciales. Ahora, es bien importante lo que tú señalas. Es verdad que los gobiernos, no solamente en Francia, sino de toda Europa, hace algunos años, veían esta situación de Venezuela señalando por qué no voy a tener relaciones comerciales, económicas, financieras con Venezuela. Bueno, sí, es un régimen muy especial, pero también hay otras dictaduras. Y tú veías que el Parlamento Europeo sí vio de una manera muy clara toda la tentación totalitaria y lo condenaba, pero los gobiernos de la Unión Europea no condenaban a Venezuela, es decir, o trataban de eludirlo. Pero la situación ha evolucionado de una manera tan dramática que la Unión Europea en su conjunto rechace, incluyendo a España, ¿verdad? Esa situación por lo catastrófica. Nunca en el mundo ha habido una situación de rechazo tan unánime, ni siquiera durante la época del apartheid, ni siquiera con Cuba, en una situación de esa naturaleza. Entonces, claro, el gobierno de Francia, pero no solamente el de Francia, el gobierno de buenas relaciones comerciales históricas, el mismo gobierno de España se ha visto obligado a que es uno de los, el gobierno de Sánchez, uno de los, de los cercanos, han señalado de manera conjunta el rechazarlo. Y Francia ha ido de una manera muy categórica, porque no se trata solo de una posición multilateral, que sí la hay, sino también de marcar la diferencia con un gobierno, porque Francia siempre ha sido un defensor de derechos humanos y no puede, y de la democracia, y no puede aceptar estas condiciones, y a nivel bilateral el presidente Macron decidió no estar presente en un acto fraudulento. Ahora, embajador, estamos conversando con Milos Alcalay, embajador de Venezuela ante la ONU. Ese es en el caso de Francia, pero en el caso de Rusia es todo lo contrario. Rusia manda a su viceministro y a dar una rueda de prensa, una declaración donde Rusia advierte que una invasión militar en Venezuela tendría un final desastroso, o sea, y Rusia le da un espaldarazo a Venezuela en esa materia. ¿Eso qué significado tiene desde el punto de vista internacional? Bueno, es un poco la respuesta de un gobierno que está aislado. Hace algunos años, recuérdate toda la frase que tomaba de Bolívar, que para nosotros la patria es América, que América Latina tiene que ser integrada, y hoy en día América Latina no le interesa las relaciones con la Unión Europea. Hoy minimizan que Europa puede irse, que se vayan los embajadores, que se vayan todo el hemisferio, y tiene unos nuevos aliados como Putin, aliados como Erdogan, pero yo te diría que en el caso de Rusia, si tú ves, ellos creen que esta es como una relación Unión Soviética-Cuba en la época de la Guerra Fría, pero lo que Rusia no es la Unión Soviética, Rusia no es el Estado, pero tiene algunas similitudes. El enfrentamiento con Estados Unidos trata de pellizcar a los Estados Unidos utilizando a Venezuela, pero no porque crea que el gobierno de Maduro es un gran gobierno exitoso, sino porque sirve a sus intereses y propósitos. Sirve para la venta de armas, sirve para la venta de productos. Y de manera que mientras Maduro ve y el chavismo ve una relación con Rusia estratégica, para Rusia no es una relación estratégica. En el caso de China, es más comercial la relación. No es China y Venezuela, es China y América Latina. Cuando hubo los cambios, esos creían, por ejemplo, Lugo, Lula, Kirchner, creían que era una relación estratégica. Cuando Temer llegó al poder, la primera visita que hizo fue a la China, invitado por China. Cuando Macri llegó al poder, que Kirchner decía que las relaciones eran extraordinarias, en la primera visita que hizo Macri fue a la China. Y lo mismo sucedió con Kuczynski,
que decían que no, que la relación era especial con el gobierno anterior. China no tiene ninguna relación. China lo que quiere es expandir su comercio en América Latina y en África y en Asia, pero no que tenga una relación estratégica, y entonces este gobierno va allá y grita Mao vive, y bueno, ellos son los más alejados hoy de la revolución cultural, pero nosotros creemos que somos guapos y apoyados, y es un error, porque nosotros estamos en América Latina, no somos un emirato, no somos un país asiático. Bueno, embajador, ha sido un placer conversar con usted. Por razones de tiempo tenemos que despedirlo. Vamos a estar pendientes de la situación internacional y vamos a seguir en comunicación con usted, porque vamos a esperar las reacciones después de hoy, porque el presidente de la República, como ya usted ha dicho, amenazó con muchas cosas, y vamos a ver si esas se ejecutan o se quedan, como se dice, en puras palabras. Y hemos conversado con el embajador de Venezuela ante la ONU, Milos Alcalay, y nosotros vamos a publicidad. Ni de suerte, ni de gracia, ni de pecho. Es Golpe a Golpe. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. ¿Quieres un remedio para la gripe? Mejora tu vida social. Colegas, amigos, pareja y parientes pueden actuar como un equipo protector contra la gripe. Sí, escucha. Existen estudios formales que sugieren que las personas con vidas sociales más activas estaban más sanas y vivían más. Una vía poderosa para aumentar tu círculo de amistades es, sí, el ejercicio. Ahora, en vez de pensar que tienes que tener una fuerza de voluntad sobrehumana para ir a moverte por lo menos media hora, enriquece tu momento de ejercicio con el contacto social. Escucha estos tips. Practica un deporte de equipo. Te comprometerás con toda una temporada de ejercicio y conocerás personas con tus mismos intereses. Busca un amigo para entrenar. Ejercítate por una causa. Correr por el cáncer de mama, por la lactancia materna, son algunas de las iniciativas formales que existen. Esto dará más inspiración a tu ejercicio y creará un espacio para compartirlo. Asiste a una clase de grupo. Tendrás dudas que aclarar con el instructor, ejercicios para hacer en parejas o en grupos que fomentarán la interacción social. ¿Ya tienes tu grupo de ejercicio? Cuéntanos tu experiencia por @MayraPradoL. Ampliar tu círculo social te inducirá a un estado de bienestar que hace a tu sistema inmunológico más fuerte, evitando alteraciones de salud como la gripe. ¿Qué esperas? Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. ¡Epa! Envía tu carga desde USA a Venezuela y Panamá, y desde Panamá a Venezuela por K-Export, ya sea por vía marítima o aérea. K-Export consolida tu carga y la reempaca. En USA te ofrece casilleros gratis donde puedes enviar todas tus compras. K-Export es la primera empresa de carga de venezolanos en Miami. Infórmate por su página kexport.net o llama en Venezuela por el 0241-775-5575. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. RCR 750 AM, porque lo bueno une. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Golpe a golpe.
El cuento completo entre lo irónico, lo serio y lo ácido. Bueno, estamos de regreso en Golpe a Golpe y se nos había pasado la noticia que está publicada en costaldelsolfm.net, que está relacionado con una encuesta. 81.3% de los venezolanos apoyaría un gobierno de transición para sustituir al de Nicolás Maduro. Es una encuesta hecha por Mega Análisis, está publicada y están los otros resultados que son interesantes para que tengan una visión de lo que está ocurriendo en Venezuela. Y en línea tenemos a Ronald Balsa, economista, decano de la Facultad de Economía de la Universidad Católica Andrés Bello. Buenos días, Ronald, un placer saludarlo. Buenos días, siempre un placer. Ajá, Ronald, mira, yo te voy a empezar con una pregunta que yo creo que he impactado mucho en las redes y que yo soy uno de esos impactados. Pues un helado cuesta en Venezuela al cambio $40. Un helado de ese mismo tipo y de esa misma cantidad cuesta en otro país $4. ¿Qué está pasando aquí en Venezuela en materia económica? Que eso no tiene, o sea, ¿qué está ocurriendo? Para que tú nos grafiques, nos indiques qué es lo que está pasando, porque unos precios de esa magnitud de un lado para otro es algo que no es fácil explicárselo. Pero ese es un muy buen ejemplo, justamente para pensar en las razones por las que los precios son distintos en distintos países del mundo y en distintos momentos. Y es bueno pensar un poco hacia atrás. Hace algunos meses, casi podríamos decir 1 o 2 años, había gente que decía que en Venezuela todo estaba dolarizado, porque supuestamente el precio en Venezuela era el mismo precio en dólares en otro país. Ahora la situación es completamente distinta y por eso hay quienes han hablado de inflación en dólares, ¿no? Que dicen que ahora en dólares todo es más caro acá que en otras partes. Ahí es bueno preguntarse cuál es el precio del dólar, o sea, cuál es la referencia que se está usando y cómo eso se ha usado para fijar precios o no, y qué otros determinantes puede haber habido. Primero, lo del precio del dólar. Aquí nosotros no tenemos un mercado cambiario. O sea, lo que hizo Dollar Today durante un tiempo fue un cálculo indirecto en el que la oferta y demanda de dólares de Venezuela nunca aparecía, sino que era la de Colombia, porque había que ver cuánto costaba un dólar en pesos en Colombia para sacar la cuenta en la frontera, y no teníamos propiamente un precio en dólares. Pero eso se utilizaba como referencia para los importadores o para quienes tenían que prestar algún servicio y trataban de fijar sus precios en esa referencia. En el tiempo que ha ido pasando, la situación de nuestro país se ha deteriorado muchísimo. No tanto porque muchas personas no consigan dólares que comprar o vender, sino porque ni siquiera se consigue alimentos. Yo supongo que tú vas a hacer helado en una fábrica de helado, tienes que conseguir leche, tienes que conseguir azúcar, tienes que conseguir personas que trabajen haciendo eso y los sindicatos pueden tener muchos desacuerdos con la manera como se les remunera, tienes costos laborales que están asociados a las reformas de leyes que el gobierno impone y tienes problemas que no hay en otras partes del mundo. O sea, el que hace un helado en nuestro país no tiene cómo comprar los dólares, no tiene cómo comprar la leche, no tiene cómo comprar el azúcar, tiene que pagar los salarios en condiciones distintas a las de otros países y por eso pareciera que la distorsión es inexplicable y muchos terminan justificando una intervención sobre quien hace el helado como si fuera el responsable de la diferencia de precio. Y la verdad es que la responsabilidad tiene que ver con el gobierno que impone unas condiciones que hacen muy difícil producir helado y algo que para nosotros era de consumo muy frecuente se convierte en algo prohibitivo. Ronald, eso que tú me estás diciendo significa que esa tesis suya de la hiperinflación puede continuar, incluso si se va Maduro, está relacionado con eso que tú nos estás explicando, ¿no? Sí, pero es que ahí son dos problemas distintos, porque uno es la hiperinflación, cómo suben los precios en nuestro país todos los días, y otra cosa es la comparación de los precios entre Venezuela y otro país, ¿no? O sea, porque tú dices, no, $40 aquí, $4 allá, o sea, ¿cómo tú podrías exportar helado si esa fuera la situación? Tú no puedes venderle tu helado de $40 a nadie que lo puede comprar en 4. Entonces, son dos problemas distintos. Uno, lo caro que es para nosotros comprar las cosas con las que nosotros necesitamos vivir, y otra cosa es cómo nosotros podemos comerciar con otros países. Y la pregunta también es muy buena porque muchos creen que basta con cambiar de presidente
para resolver el problema. O sea, el presidente ha mantenido y ha agravado el problema de una manera injustificable, porque él reconoció hace varios meses con su plan de recuperación económica que el problema tenía que ver justamente con la emisión monetaria que hace el Banco Central. Nos ha dicho que hay un problema cambiario gravísimo y nos habla del petro, que no resuelve, sino que complica todo, ¿no? Nos dice que hay que subir el precio de la gasolina, pero no dice para dónde van a ir esos recursos. Nos dice que hay que hacer una reconversión monetaria, pero esa reconversión se pierde a los pocos días justamente porque las causas de la hiperinflación están vivas. El presidente ha agravado tremendamente el problema. Pero si el presidente sale y la manera de manejar la economía sigue siendo la misma, no se publican las cifras del Banco Central, no se publica un presupuesto, no se discute de un modo creíble el financiamiento internacional, o sea, no se llega a acuerdos que solamente el gobierno conoce con gobiernos como el de China y Rusia, bueno, uno no sabe en qué dirección van, pues el problema de la hiperinflación se mantiene. Y si el problema se detiene, el de la hiperinflación, te queda el de la pobreza y el de la desigual distribución del ingreso. Se puede darse el caso terrible de que el precio del helado pase a ser de $3 o de $2, pero la mayor parte de la población gane un centavo de dólar y no pueda comprarlo igual. Porque el problema no es nada más la comparación entre países, sino cuál va a ser tu salario una vez que la hiperinflación se detenga, cómo va a quedar ese salario. Nuestro problema ahorita es que no podemos comprar porque los precios suben muy rápido. Pero ¿qué pasa si los precios se estabilizan, como ocurre en Haití, y de pronto tú no puedes sino irte a otro país a vender helado? Porque tú no puedes vivir en tu país, aunque no haya hiperinflación, que es lo que nos está pasando desde antes de la hiperinflación. O sea, desde hace 2 o 3 años la migración venezolana ocurrió porque no era muy difícil conseguir los medios de vida a los que muchos venezolanos se acostumbraron durante los años de abundancia. Ahora, Ronald, estamos conversando con Ronald Balsa, economista, decano de la Facultad de Economía de la Universidad Católica Andrés Bello. Yo le hago mucha crítica a algunos dirigentes políticos porque yo le digo que no le explican al país, a la mayoría de los ciudadanos, que este país está colapsado. Entonces ella me dice, pero ¿por qué tú dices que está colapsado? Y digo, bueno, pero ¿cómo no va a estar colapsado un país que no sabe cuánto vale la gasolina y cuánto va a costar, ni cuánto tiene que pagar por la gasolina? Un país que no sabe cuánto vale su moneda, un país que no sabe cuánto valen los productos. O sea, yo no sé qué entiendes tú por colapso, le digo, porque, o sea, yo no sé, podemos estar peor, me imagino, pero ya esto está, como tú lo planteas, en lo último. O sea, hay una situación económica que es sumamente grave, porque cuando uno, como te repito, cuando uno ve que uno va a echar gasolina y no sabe ¿cuánto es? Bueno, lo que usted me quiera dar. Bueno, si un país no se puede manejar de esa manera. Entonces pareciera que los políticos no le dicen eso a la gente. Y bueno, yo también tengo importantes críticas a los políticos que durante los años de abundancia no quisieron hablar de economía. Porque en aquellos tiempos parecía que todo el mundo sabía cuánto costaba todo y había controles de precio y de cambio, pero nadie se atrevía a decir para ir a una elección que había que eliminar los controles de cambio de precio. Nadie hacía un énfasis tan importante como hacía falta. Bueno, hay que discutir el presupuesto. No es posible que el Fonden esté gastando lo que está gastando y no sepamos en qué y no hagamos ninguna verificación de los resultados. Porque en esos momentos de abundancia, cuando el consumo era alto, buena parte de la población pensaba que así era que se gobernaba, porque podía comprar aparatos electrónicos, porque podía viajar y raspar tarjetas, porque podía hacer una cantidad de cosas que años anteriores, décadas anteriores, no había podido. Y para muchos políticos poder hablar con claridad de la posibilidad de que la economía se viniera abajo de golpe, el precio del petróleo caía, cosa que ocurrió, y no se rendían cuenta, fue algo que lamentablemente no se hizo. Ahora decir, bueno, el país está colapsado y hay que reconstruirlo. Bueno, yo incluso preferiría ni siquiera decir que hay que reconstruirlo, sino que hay que construir uno nuevo. O sea, que de donde venimos es justamente de una abundancia que se usó tan mal, que si tú tratas de reconstruir lo mismo vas a dejar los mismos canales de destrucción abiertos. O sea, nosotros tenemos que tener un sistema en donde el precio de la gasolina no solamente sepas cuál es, sino cómo va a cambiar y por qué va a cambiar. De que yo pueda decir, mira, si el precio del petróleo sube, el precio de la gasolina en Venezuela sube. Si el precio del dólar sube, el precio de la gasolina en Venezuela sube. Pero no solo eso, sino que eso va a ir al presupuesto, los ingresos del gobierno van a subir,
y el gobierno va a poder ahorrar y va a poder gastar en mejor educación, en mejor salud, en mejor infraestructura, no porque son los reales de la gasolina, sino porque eso está en un presupuesto que tiene un destino conocido, y no porque el gobierno va a pretender sustituir a la actividad privada, sino que va a poder trabajar con la actividad privada para que podamos tener más. Pues si el gobierno dice, yo lo hago todo, yo voy a encargarme de toda la educación, de toda la salud, y lo hace mal, entonces no vas a tener ni colegios privados, ni clínicas privadas, ni universidades privadas, no vas a tener nada. Entonces tú necesitas tener de todo. Y por eso es cierto que nuestro país está en una situación crítica, pero es posible tener un país nuevo, y es posible construirlo aprendiendo de los errores del pasado. Y yo pienso que en eso es que tenemos que encargarnos a discutirlo, este gobierno o no este gobierno. Porque hay también políticos que piensan que no pueden hablar de lo que harían, porque eso es darle oxígeno al gobierno. Tú no le das oxígeno a un gobierno cuando dices lo que hay que hacer, tú dejas claro lo que no está haciendo. Porque hay personas que se han ido del país, personas que no han conseguido medicina, niños que están desnutridos porque lo que el gobierno no ha hecho. Y eso que tú dices, Ronald, es muy pertinente, porque aquí hay gente que el país se va a poder sacar de la crisis que está con el arco minero y con el área petrolera. Y yo no soy experto en economía, pero cuando uno ve los números más o menos de lo que está produciendo eso parece que no va para ningún lado, porque según las cifras del gobierno, en el arco minero se sacaron 10 toneladas de oro, que lo que son 300 millones de dólares, y eso no da ni para pagar la malaria que hay ahorita en el estado de Bolívar, ni para pagar el problema de salud, ni la cantidad de desastres que hicieron ahí. Entonces aquí hay un poco de políticos que están viendo un país que no existe y que no va a existir. Y que justamente lo que dices al final, o sea, los desastres ambientales que van a afectar a las generaciones presentes y futuras, o sea, la deforestación, la contaminación de las aguas, la movilización de la población indígena, la pérdida de oportunidades de turismo. No, las enfermedades que le han dejado a ese poco gente ahí, veneria, malaria, sida, todo ese poco de cosas que ahora habrá que pagarlo, porque ¿de dónde van a salir los reales? Pues, ¿de dónde para curar a esa gente? Pues. Y esas personas que están sufriendo en carne propia, o sea, todos los abusos infantiles que se han sufrido en estos lugares, o sea, ha sido algo espantoso. Entonces, decir que allí hay coltán y hay oro es olvidar que ahí también hay gente, y hay árboles, y hay animales, y hay agua, y que hay recursos para vivir sin extraer, o sea, para vivir en un ambiente natural, o sea, que necesitamos todos, pues. Igual con el petróleo, pareciera que lo que el gobierno se vaya o venga otro gobierno, bueno, esto va a salir un chorro de petróleo para todo el mundo, y aquí va a venir todo otra vez igualito y no va a seguir pasando nada. O sea, es como tú dices, ¿no? O sea, pareciera que no están viendo lo que está pasando, que ya es real, pues que claro. Hay que empezar en otro país, que reconstruir prácticamente a Venezuela. Yo, por eso te digo, yo prefiero no reconstruir, sino construir algo nuevo. O sea, pensar bueno, el petróleo te permite tener unos ingresos que van a ir al gobierno. Y para eso necesitas que haya una inversión privada importante, porque el gobierno no tiene cómo pagar las inversiones. El problema es que para tú traer a alguien tienes que cobrarle unos impuestos que no lo espanten. Y en una situación como la nuestra, que es crítica, el poder de negociación del gobierno venezolano, sea o el que sea, es muy bajo. Entonces, tú tienes una actividad que está generando otras actividades. La petrolera puede generar empleo, puede generar necesidades de infraestructura, puede ayudar a dar materia prima para producir con plásticos que ahora en el resto del mundo no se quieren por los efectos ambientales, pero esa es una actividad más, no puede ser la actividad, y no puede ser que el gobierno simplemente diga, voy a tener unos contratos de explotación petrolera, pero tampoco voy a publicar el presupuesto. Pues entonces es mantener, es reconstruir lo que ya nos trajo hasta acá. Ahora, y otra variable que pareciera que cuesta mucho que entiendan algunos políticos es que lo de la corrupción tiene un efecto. Ya yo no digo corrupción, ya yo digo que es ladronismo, porque corrupción es una persona que se pone de acuerdo con otro para cogerse unos reales, digamos, construyeron 20 metros de pared y el tipo va a poner 22 y se cogen los 2 metros, pero es que esto hacen un contrato por una pared, se cogen los reales, se cogen los materiales, y se cogen el terreno y se cogen todo. Entonces yo no sé si esto es corrupción o esto es ladronismo, pero esto tiene un efecto sobre la economía bestial, porque ya el matraqueo, la cosa con que le llegan a los comerciantes es impresionante, ¿no? No, hacen eso, todo lo que tú dices, y no hacen la pared. Exacto. Y el ejemplo es exactamente el de Odebrecht. O sea, no es posible que nosotros veamos en la autopista hacia Occidente
todo lo que se gastó en recursos, en tiempo, en dinero, además en un proyecto hecho para hacer un tren al lado de la autopista, que es un cementerio, o lo que hay en Guarena. Pues sí, lo que hay en Guarena es impresionante. Ese metro quedó, bueno, ni siquiera a mitad de camino, no se sabe ni qué fue lo que construyeron. Exacto, supuestamente iban a hacer otro puente sobre el río Orinoco por los lados de Cabruta, y bueno, no hay nada, y todo ese dinero se perdió. Entonces se cogieron los reales y no hicieron la pared, y además se dejaron todo ese espacio ocupado en el que se podían hacer cosas muy valiosas y muy importantes para la población. Entonces tenemos un monumento a la vista de por qué ese dinero entró y se perdió. O sea, y sabemos que hay gente que simplemente se fue a vivir con lo que le robó a todo el país. Ahora, Ronald, entonces, pues, para más o menos entender la situación económica, digamos, diaria de los ciudadanos, el dólar ya no tiene realmente nada que ver con la subida de los precios desde el punto de vista de que si el dólar sube o no. Ya pareciera que hay unas variables que tienen que ver con la escasez, con la falta de producto, con el desempleo que están influyendo sobre el precio de las cosas diariamente, ¿no? Y eso siempre fue así, Lo que ocurre es que hubo un momento en el que, por ejemplo, alguien tenía unos cauchos, posiblemente unos cauchos usados o unos cauchos que le habían dado porque trabajaba vendiendo caucho, y alguien se los iba a comprar, y entonces él veía en el teléfono a qué precio estaba el dólar, a qué precio estaba un caucho, para fijar el precio, porque no había ningún mercado de caucho en ninguna parte que fuera libre. Y entonces parecía que el precio se movía con el dólar, y eso nunca fue así. O sea, estaba el caucho, el otro tenía tiempo para esperar, había una referencia externa al mercado de caucho porque no funcionaba bien, y decían, no, es que el precio del caucho está dolarizado. Y no es verdad, que se pagaba en bolívares. Eso era porque no había un mercado funcionando. Pero imagínate que se van las caucheras, y ahora los cauchos que quedan son muy poquitos, y hay unos cauchos que están lisos y están medio reventados, y alguien lo va a vender y está pensando que tiene que comprarse el helado porque es el cumpleaños del hijo y quiere llevarle un helado. Entonces no va a fijar el precio pensando en el dólar, sino en lo que le va a costar el helado, y el precio del helado depende del pago de leche, del pago de azúcar y del pago del trabajo. Y entonces, bueno, el precio del caucho liso no tiene nada que ver con el precio de un caucho en dólares en un país donde hay mercado de caucho. O sea, nosotros lamentablemente hemos perdido los mercados y las referencias. Sí, bueno, estamos en un país difícil. Ronald, tenemos que ir a publicidad, pero cuando regresemos queremos seguir conversando contigo y queremos tocar un tema y no queremos dejarlo pasar por alto. Tú eres decano de la Facultad de Economía de la Universidad Católica Andrés Bello, y queremos ver cómo están haciendo ustedes para sobrevivir, que cómo está haciendo la universidad para que no se vayan los profesores, para que no se vayan los estudiantes, porque con los precios, con la situación en la zona que ustedes están, que es una zona sumamente populosa y bueno, y que la gente quiere estudiar, y hay un problema de dinero. Queremos ver cómo se la están inventando ustedes pues en esa universidad, y tú que eres economista, para ver cómo están llevando la situación de la crisis económica en materia educativa. Nosotros vamos a publicidad. Usted escucha Golpe a Golpe por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Este y todos los domingos, conversaciones con Gustavo Trías. Crónicas, testimonios, anécdotas, cuentos de programas de radio y televisión de otros tiempos, de sitios de diversión en todo el mundo, compositores, políticos, artistas de cine famosos, todos tienen historias. Todos los domingos a las 9 de la mañana. Historias bien contadas. Sintonícenos a través de rcr.tv, @RCR750, la radio que se ve. Una crónica de la actualidad. Golpe a golpe. Solo por RCR. Estamos de regreso en Golpe a Golpe. Estamos conversando con Ronald Balsa, economista, decano de la Facultad de la Economía de la Universidad Católica Andrés Bello, y le habíamos dado una pregunta en el aire: ¿cómo están haciendo en esa universidad para tratar de mantenerla abierta? Porque la situación no es fácil para nadie en este país. No es para nada fácil. Aprovecho la pregunta para puntualizar un
un detalle. Yo soy decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Ok. Y es bueno aclararlo porque hubo un tiempo, hace ya muchos años, era la Facultad de Economía, pero en esta facultad ahora hay Sociología, Relaciones Industriales, Administración y Contaduría, y bueno, entendemos que son escuelas que tienen sus propias especialidades, pero son interdisciplinarias. Y eso es algo de lo que nos ha ayudado justamente a pensar en cómo contribuir al mantenimiento de la universidad en una situación tan complicada como esta, ¿no? O sea, a poder sumar lo que sabe cada uno y no saben los otros, ¿no? Poder integrar nuestros distintos enfoques con respecto a los problemas que tenemos. Lo primero es que, bueno, la Católica es una universidad privada confiada a la Compañía de Jesús, lo que implica que tiene unas orientaciones y motivaciones que la obligan a mantener abierto el espacio para que quienes quieran estudiar puedan hacerlo, sosteniendo la universidad con su contribución, con su pago, para bueno, mantener a los profesores, mantener la infraestructura, mantener todo lo demás, y también la universidad busca fondos para poder dar ayudas a estudiantes, o sea, y eso permite que haya un vicerrectorado de asistencia estudiantil que permite contribuir con los pagos para algunos estudiantes puedan mantenerse, bueno, parcialmente financiados dentro de la universidad. Para eso la Compañía de Jesús tiene que buscar fondos y poder ayudar a estos estudiantes. Ahora, ¿cómo hace una universidad en este contexto hiperinflacionario? Tiene que reconocer que profesores y empleados están pasando situaciones muy complejas y los estudiantes también. Y por eso hay que buscar equilibrar el incremento en las matrículas, que es indispensable. Oye, se nos cayó la llamada de Ronald Balsa, economista, decano de la Facultad de Economía. Estábamos conversando con él sobre la situación de la Universidad Católica Andrés Bello. Esa universidad está ubicada en la parroquia El Paraíso, pero tiene al frente a la parroquia Antímano, una de las parroquias más populosas de Caracas y, en mi opinión, una de las más pobres del municipio Libertadores. Una parroquia inmensa y bueno, ellos tienen un trabajo ahí en materia de trabajo social y bueno, tienen que ver, está muy vinculado pues a los sectores populares de esa parroquia y están llevando día a día la situación. Y nosotros queríamos insistir en la situación de la institucionalidad del país. Es impresionante la forma en que está desbaratado la institución. Cuando uno ve insisto y lo repito, cuando uno ve que 5 funcionarios del 6CPC son detenidos con 200 kilos de droga, cuando uno ve que unos tipos hacen lo que hacen en el hospital universitario, cuando uno ve, bueno, lo que yo le estaba comentando, que se dice que hay unas personas que están siendo perseguidas por el gobierno norteamericano, que bueno, es verdad, son venezolanos y todo, pero por lo menos tiene que haber una parte y decir ese fue alto funcionario, mire, nosotros aquí vamos a tratar de averiguar si eso que están diciendo allá en ese país es cierto o es falso, pero lo que no puede haber es impunidad, porque aquí ya la situación en esa materia está llegando ya a unos extremos, bueno, verosímil, por decirlo de alguna manera. Bueno, señores, y será hasta mañana.